qué puede esperar cuando solicita los beneficios de desempleo. Este video le guiará a través de lo que puede esperar cuando solicite los beneficios de desempleo en Nueva Jersey. Comprender el proceso le ayudará a abogar por sí mismo y saber cuándo buscar ayuda legal. ¿Cuándo debe hacer la solicitud? Usted puede solicitar los beneficios de desempleo tan pronto como se quede sin trabajo, pero no antes. Incluso si sabe que quedará sin empleo en una fecha específica, debe esperar hasta después de su último día de trabajo para hacer su solicitud. ¿Cómo presento la solicitud? Puede solicitar por teléfono o en línea. La ventaja de hacerlo en línea es que tendrá una confirmación de su solicitud y no tendrá que esperar para hablar con alguien por teléfono. También puede guardar su información y volver más tarde para completar la solicitud. Al hacer su solicitud, asegúrese de tener a mano información sobre su historial laboral durante los últimos 2 años, incluyendo todos sus empleadores anteriores y fechas de contratación y renuncia o despido. El proceso de solicitud de desempleo requiere que verifique su identificación a través de un sistema en línea. Para ello, necesitará un teléfono móvil con cámara o una computadora con cámara web. La dirección de correo electrónico que utilizó en su solicitud para beneficios de desempleo y documentos de identidad emitidos por el gobierno, como una licencia de conducir válida, pasaporte u otra identificación. Si tiene problemas para completar el proceso en línea, puede completar el proceso de verificación en un chat de video con un representante o puede hacer una cita para verificar su identificación en persona en lugares seleccionados. ¿Cuándo comenzará a recibir los beneficios? Para ser elegible, debe cumplir con ciertos requisitos de ingreso, así como con las reglas relacionadas con la separación de su trabajo. Si no hay duda sobre su elegibilidad, comenzará a recibirlos en unas pocas semanas. Los recibirá en una tarjeta de débito o mediante depósito directo en su cuenta bancaria, cualquiera que sea el método que eligió cuando hizo la solicitud. Para continuar recibiendo los beneficios, deberá completar una certificación cada semana. Usted está certificando que todavía está desempleado, que puede y está disponible para trabajar, que está buscando trabajo activamente y que continúa cumpliendo con todos los demás requisitos para reclamar los beneficios. Si hay alguna pregunta sobre su elegibilidad, recibirá un correo electrónico de e-adjudication, adjudicación electrónica, o una llamada telefónica con preguntas sobre su separación del empleo. Tome nota de la fecha límite para enviar sus respuestas. Si no envía sus respuestas a tiempo, tendrá que llamar al Departamento de Trabajo de Nueva Jersey para solicitar un nuevo enlace. Varias semanas después de enviar sus respuestas, recibirá el pago de sus beneficios o una notificación de determinación. Las notificaciones de determinación se envían por correo postal regular y explican que usted no es elegible para recibir beneficios o que ha sido descalificado, ya sea parcial o completamente. Si recibe una notificación de determinación que lo descalifica solo temporalmente, tome nota de cuándo finalizará el periodo durante el que está descalificado. Usted debería poder reclamar sus beneficios después de esa fecha, pero es posible que deba reabrir su reclamo después del periodo de descalificación. ¿Qué pasa si usted no está de acuerdo? Si no está de acuerdo con la determinación de inelegibilidad o descalificación, presente una apelación inmediatamente.
Las instrucciones y el plazo para presentar la apelación se pueden encontrar en la notificación de determinación. Usted tiene 21 días a partir de la fecha de la notificación para presentar una apelación. Si no presenta su apelación a tiempo, se le pedirá que demuestre que su retraso se debió a circunstancias imprevisibles fuera de su control y que no fue debido a su propia negligencia. Para apelar, visite el sitio web del Seguro por Desempleo de Nueva Jersey que aparece en pantalla. Rellene el formulario utilizando la información que aparece en la notificación de determinación. Una vez que presente su notificación de apelación, recibirá una confirmación por correo electrónico o por correo postal. Guarde dicha confirmación en sus archivos. Además, continúe completando las certificaciones para sus beneficios cada semana mientras espera su audiencia de apelación. Si no lo hace, no recibirá beneficios para esas semanas, incluso si gana la apelación. Usted recibirá una notificación para una audiencia telefónica con el Tribunal de Apelaciones por correo postal regular. Lea la notificación cuidadosamente y asegúrese de entender los asuntos que se abordarán en la audiencia. El Tribunal de Apelaciones es el primer nivel de apelación, pero no es el último. Usted debe registrarse antes de las 3 p.m. del día anterior a la cita de audiencia programada. De lo contrario, no podrá proceder con la audiencia. Puede encontrar la ley y las reglas de desempleo de Nueva Jersey en el sitio web de NJDOL que aparece en pantalla y puede conocer más sobre el proceso de apelaciones en LSNJLAW en la sección Trabajos y Empleo. Si tiene preguntas sobre el proceso, puede llamar al NJDOL o programar una cita en persona. Si necesita asesoramiento o asistencia legal, comuníquese con la línea gratuita de servicios legales de Nueva Jersey para ver si es elegible para recibir asesoramiento legal gratuito. Solicite en línea en el enlace que aparece en pantalla o llamando al 1-888-576-5529.